La mayoría de los creyentes han escuchado alguna vez que todos los pecados son iguales ante Dios. Es una frase repetida en muchas iglesias, en conversaciones sobre la fe, en debates sobre moralidad y justicia divina. Pero, ¿realmente es así? ¿Dice la Biblia que todos los pecados son iguales, o es una idea que hemos aceptado sin cuestionar? Si esta pregunta nunca te ha inquietado, es momento de reflexionar, porque la respuesta puede cambiar por completo la forma en que entiendes el juicio de Dios, su gracia y tu propia relación con Él. La palabra de Dios nos da una respuesta clara en 1 Juan 5, 16, 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Pecado de muerte? ¿Pecado que no es de muerte? Esta declaración nos muestra algo que muchos ignoran: no todos los pecados son iguales ante Dios. Antes de que sigas escuchando este mensaje, quiero hacerte una pregunta profunda: ¿cómo vives tu relación con el pecado? Muchos creyentes se han acomodado en la idea de que pecar es normal, de que Dios perdona todo y que, al final, no importa si pecamos mucho o poco, porque su gracia nos cubre. Pero este pasaje de Juan nos llama a un despertar espiritual. Nos dice que hay pecados que llevan a la muerte y pecados que no lo hacen. Esto no significa que haya pecados pequeños e insignificantes, pero sí nos muestra que algunos son más destructivos, más peligrosos, más letales para nuestra alma. Piénsalo de esta manera: un padre ama a sus hijos y quiere lo mejor para ellos. Si uno de sus hijos le falta el respeto, lo disciplina, lo corrige. Pero si ese mismo hijo comete un crimen terrible, el peso de su falta es mucho mayor. No porque el padre haya dejado de amarlo, sino porque la consecuencia de su acción es mucho más grave. Dios nos habla con claridad sobre esto en su palabra. No todos los pecados tienen el mismo peso ni las mismas consecuencias. El mismo Jesús lo afirmó en Juan 19:11, cuando le dijo a Pilato: «No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te fuese dada de arriba, por eso, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene». Jesús reconoció que hay pecados mayores. ¿No has considerado alguna vez? Ahora, quiero que pienses en tu vida. ¿Has caído en la trampa de minimizar el pecado? ¿Has justificado acciones diciendo no es tan grave? Este es el peligro en el que muchos cristianos han caído. Han dejado de temer a Dios porque han aceptado la mentira de que todo pecado es igual y por lo tanto, todo pecado es perdonable sin mayor preocupación. Pero la Biblia nos muestra otra realidad. Hay pecados que endurecen el corazón. Hay pecados que ciegan el alma. Hay pecados que llevan a la muerte. Y si no abrimos los ojos, podemos estar caminando por un camino de condenación sin siquiera darnos cuenta. Si este mensaje está confrontando tu corazón, es porque el Espíritu Santo quiere despertar tu alma. Dios te está llamando a dejar de vivir en indiferencia y a tomar en serio la santidad. Hoy es el momento de hacerte esta pregunta: ¿estoy cometiendo un pecado de muerte sin darme cuenta? Si este mensaje está hablando a tu vida, quiero que declares en los comentarios: Jesús, abre mis ojos. Este es solo el principio de una verdad profunda que vamos a descubrir juntos. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu destino eterno. Muchas personas se han acostumbrado a pensar en el pecado como algo inevitable. Todos pecamos, dicen, Dios lo entiende. Y si bien es cierto que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, también es cierto que Dios nos llama a vivir en santidad, a apartarnos del pecado y a caminar en obediencia. Sin embargo, hay una trampa mortal en la que muchos han caído. Han comenzado a justificar el pecado, a minimizarlo, a tratarlo como algo sin importancia. Pero, ¿qué pasa cuando el pecado deja de ser una simple debilidad y se convierte en una cadena que esclaviza? ¿Qué pasa cuando el corazón se endurece al punto de que ya no se siente convicción de pecado? ¿Qué pasa cuando el pecado se convierte en un estilo de vida?
La Biblia nos advierte sobre esto en Hebreos 10, 26, 27, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Estas palabras son fuertes y muchos prefieren ignorarlas. Pero no podemos seguir viviendo en una fe superficial que solo acepta la gracia sin reconocer la responsabilidad. No podemos seguir en un cristianismo cómodo que dice Dios lo perdona todo pero se niega a reconocer que el pecado tiene consecuencias. Dios es amor, pero también es justo. Él perdona, pero también corrige. Él es misericordioso, pero también demanda santidad. Entonces, ¿qué significa un Juan 5, 16-17 cuando habla de pecado de muerte y pecado que no es de muerte? ¿Por qué la Biblia hace esta distinción? Para entenderlo, debemos ir más profundo en la palabra. En la Biblia, vemos que hay ciertos pecados que Dios juzga de manera inmediata, pecados que traen muerte física o separación total de su presencia. Pensemos en Ananías y Zafira en Hechos 5. Ellos mintieron al Espíritu Santo y, en un instante, cayeron muertos. No se les dio oportunidad de arrepentimiento. Su pecado fue de muerte. Otro ejemplo es el caso de Judas Iscariote. Él caminó con Jesús, dio sus milagros, escuchó sus enseñanzas, pero su corazón estaba lleno de maldad. Traicionó al Hijo de Dios y, en lugar de arrepentirse, cayó en la desesperación y terminó quitándose la vida. Su pecado fue de muerte, porque no hubo arrepentimiento verdadero, sino solo remordimiento. Por otro lado, vemos casos como el de Pedro. Él también falló. Negó a Jesús 3 veces en la noche más crucial, pero su historia no terminó en la muerte. Pedro se arrepintió, lloró amargamente y fue restaurado por el mismo Jesús. Su pecado no fue de muerte, porque hubo arrepentimiento. Aquí vemos la clave: el pecado de muerte es aquel que lleva a una condición irreversible, un estado de endurecimiento donde la persona ya no puede o no quiere volver a Dios. Es el pecado que cierra las puertas al perdón, no porque Dios no quiera perdonar, sino porque la persona ya no tiene la capacidad de arrepentirse. Muchos viven con una falsa seguridad, creyendo que siempre habrá oportunidad para pedir perdón más adelante. Pero la verdad es que el pecado endurece el corazón. Cuanto más se peca sin arrepentimiento, más difícil se vuelve regresar a Dios. Se empieza con pequeñas desobediencias, pequeños compromisos con el mundo, pequeñas excusas para justificar lo que se hace. Pero, poco a poco, el pecado deja de ser algo que causa dolor y se convierte en algo normal, algo aceptable. Y cuando el corazón llega a ese punto, el peligro es enorme. Piénsalo de esta manera: un fuego pequeño puede parecer inofensivo, pero si no se controla, puede convertirse en un incendio que consume todo a su paso. Así es el pecado. Lo que comienza como una pequeña desobediencia puede terminar destruyendo toda una vida. Ahora quiero preguntarte algo con toda seriedad: ¿hay algún pecado en tu vida que has estado ignorando? ¿Hay algo que has justificado, pensando que no es tan grave? ¿Has sentido alguna vez que tu corazón ya no se conmueve como antes, que el pecado ya no te duele como solía hacerlo? Si la respuesta es sí, este es un llamado de alerta. No podemos jugar con el pecado. No podemos darnos el lujo de pensar que siempre habrá tiempo para arrepentirnos después. Dios nos llama a arrepentirnos hoy. No mañana, no la próxima semana, no cuando nos sintamos listos. Hoy. Porque cada día que pasa, el pecado puede estar envenenando más el alma, alejándonos más de la presencia de Dios. Y si no detenemos ese proceso a tiempo, podemos llegar a un punto en el que nuestro corazón esté tan endurecido que ya no podamos volver. La pregunta que debes hacerte ahora es: ¿estoy en peligro espiritual sin darme cuenta? Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero que tomes un paso de fe y declares en los comentarios: Dios, líbrame del pecado que me aleja de ti. Dios te está llamando a despertar. No ignores su voz. Es tiempo de actuar, de evaluar tu vida, de humillarte ante Él y de pedirle que te limpie de todo pecado. Hoy es el día de salvación.
Muchos creyentes viven con la certeza de que la gracia de Dios es infinita, y eso es verdad. Pero también es verdad que la Biblia nos advierte sobre el peligro de abusar de esa gracia, de usarla como un pretexto para continuar en pecado sin temor a las consecuencias. Pablo nos dejó claro en Romanos 6:1-2, que, pues, diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Este versículo es una advertencia clara. La gracia no es un permiso para seguir pecando. Sin embargo, muchos han desarrollado una visión cómoda de la fe. Se han convencido de que Dios es amor, pero han olvidado que también es fuego consumidor. Han abrazado la misericordia, pero han rechazado la santidad. Han predicado la salvación, pero han ignorado la necesidad de un verdadero arrepentimiento. Pero si realmente entendemos lo que significa ser hijos de Dios, debemos hacernos una pregunta honesta: ¿estoy viviendo como alguien que ha sido salvado o como alguien que sigue atrapado en el pecado? Es aquí donde entra la advertencia de un Juan 5:16-17. Juan nos habla de dos tipos de pecado: aquel que lleva a la muerte y aquel que no la provoca. Para muchos, este pasaje es desconcertante porque la idea de que algunos pecados sean más graves que otros choca con la enseñanza de que todo pecado es pecado. Pero, si observamos las Escrituras, nos damos cuenta de que Dios no ve todos los pecados de la misma manera. Hay pecados que afectan nuestra comunión con Dios, pero pueden ser perdonados si hay arrepentimiento. Son caídas, errores, momentos de debilidad en los que fallamos, pero luego volvemos a Dios con un corazón contrito. David es un ejemplo de esto. Él pecó gravemente al cometer adulterio con Betsabé y mandar a matar a su esposo, pero cuando fue confrontado por el profeta Natán, su corazón se quebrantó. Se humilló, se arrepintió y clamó a Dios: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo 51:10. Su pecado no fue de muerte, porque hubo arrepentimiento. Pero hay otro tipo de pecado, el que lleva a la muerte. No solo en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Es el pecado que endurece el corazón hasta el punto de no querer volver a Dios. Es el pecado que cierra toda puerta de restauración porque la persona ya no desea cambiar. Es el pecado que convierte la conciencia en piedra, insensible a la voz del Espíritu Santo. Un ejemplo de esto lo encontramos en la historia del faraón en el libro de Éxodo. Dios le dio muchas oportunidades para arrepentirse, pero cada vez que Moisés le llevaba un mensaje de parte del Señor, su corazón se endurecía más. Llega un punto en la historia en el que la Biblia dice que Dios endureció su corazón. Esto no significa que Dios le obligó a pecar, sino que, debido a su constante rechazo a la verdad, Dios permitió que su corazón quedara en ese estado de dureza. Ya no había vuelta atrás. Lo mismo ocurrió con los líderes religiosos que persiguieron a Jesús. Ellos no solo rechazaron al Hijo de Dios, sino que lo acusaron de hacer milagros por el poder de Satanás. Jesús les advirtió que estaban cerca de cometer el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. No porque Dios no quisiera perdonarlos, sino porque sus corazones ya estaban tan endurecidos que jamás se arrepentirían. Aquí es donde este mensaje se vuelve personal. Hoy en día, muchas personas han llegado a ese punto sin darse cuenta. Han oído la palabra una y otra vez, han sido confrontados por el Espíritu Santo, pero han decidido ignorarlo. Han vivido tanto tiempo en pecado sin arrepentirse que ya no sienten la necesidad de hacerlo. Han cruzado la línea peligrosa donde el pecado deja de parecer pecado. Han llegado al punto donde la voz de Dios ya no resuena en su conciencia, porque la han callado una y otra vez. ¿Es posible que alguien aún pueda regresar de ese estado? Sí, siempre y cuando haya un deseo genuino de arrepentimiento. Pero el problema es que muchos, una vez que cruzan esa línea, ya no quieren volver. Es por eso que la Biblia nos advierte que el pecado de muerte no es solo un acto, sino un estado. Un estado de endurecimiento, de rebeldía, de alejamiento de Dios al punto de no desear regresar. Ahora, quiero que reflexiones por un momento.
¿Sientes que alguna vez has ignorado la voz de Dios? ¿Has sentido que tu corazón se ha vuelto indiferente a su llamado? ¿Has justificado pecados en tu vida, diciéndote a ti mismo que no es tan grave? Si es así, este mensaje es una advertencia para ti. Dios no quiere que llegues al punto donde tu corazón ya no pueda ser tocado. Él te está llamando ahora, en este mismo instante. No mañana, no en unos días. Ahora. Porque cada día que pasa en el pecado sin arrepentimiento es un día más cerca de la insensibilidad espiritual. Cada vez que ignoramos la convicción del Espíritu Santo, nos volvemos un poco más fríos, un poco más lejanos, un poco más endurecidos. Y si no detenemos ese proceso a tiempo, podemos encontrarnos en un lugar donde ya no sentimos la necesidad de Dios. Por eso, si este mensaje ha tocado tu vida, quiero que tomes una decisión ahora mismo. Escribe en los comentarios: Señor, abre mis ojos y limpia mi corazón. No dejes que este mensaje pase sin hacer algo al respecto. No permitas que tu corazón se endurezca más. Dios te está dando una oportunidad hoy, pero debes responder a su llamado. Él te ama. Él quiere restaurarte. Pero debes tomar la decisión de volver a Él antes de que sea demasiado tarde. El llamado de Dios siempre ha sido claro: Él quiere que sus hijos vivan en santidad. Sin embargo, a lo largo de la historia de la humanidad, el pecado ha sido un enemigo constante, tratando de separarnos de Dios. Desde el principio, en el jardín del Edén, vemos cómo el pecado entró en el mundo a través de una decisión. Adán y Eva no cometieron un pecado grande a los ojos humanos, no mataron, no robaron, no cometieron adulterio. Simplemente desobedecieron un mandato de Dios. Pero esa única desobediencia trajo la caída de toda la humanidad. Esto nos enseña una gran verdad: no es el tamaño del pecado lo que nos separa de Dios, sino la actitud del corazón. No importa si el pecado parece pequeño o grande, lo que realmente determina el impacto en nuestra relación con Dios es si estamos dispuestos a arrepentirnos o si endurecemos nuestro corazón. La diferencia entre un pecado que lleva a la muerte y uno que no lo hace, como lo explica un Juan 5, 16, 17, está en la disposición del corazón para volver a Dios. Si miramos la Biblia, encontramos dos historias que ilustran perfectamente esta diferencia, la de Pedro y la de Judas. Ambos fueron discípulos de Jesús. Ambos caminaron con Él. Ambos fallaron. Pero sus finales fueron completamente distintos. Pedro, la noche en que Jesús fue arrestado, lo negó 3 veces. Después de haber prometido que nunca lo abandonaría, que estaba dispuesto a morir con él, cuando llegó el momento de la prueba, falló. Pero cuando el gallo cantó y sus ojos se encontraron con los de Jesús, Pedro lloró amargamente. Su corazón se quebrantó, y aunque en ese momento se sintió destruido, su historia no terminó ahí. Después de la resurrección, Jesús lo restauró. No solo lo perdonó, sino que le dio una misión aún mayor: ser el líder de la iglesia naciente. Judas, por otro lado, también falló. Vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Cuando vio que Jesús fue condenado, sintió remordimiento. Pero en lugar de correr a Dios en arrepentimiento, tomó la peor decisión posible: se quitó la vida. Judas no fue al Padre a pedir perdón. Su pecado lo llevó a la desesperación, a la condenación y finalmente a la muerte. Aquí vemos la diferencia entre un pecado de muerte y uno que no lo es. Pedro cayó, pero su corazón aún era sensible a la voz de Dios. Judas cayó, pero su corazón ya no podía ver una salida en Dios. Ahora, quiero que pienses en tu propia vida. ¿Has sentido alguna vez que, como Pedro, fallaste y te alejaste de Dios? ¿Has sentido la carga del pecado, la culpa que parece imposible de cargar? Si es así, hoy Dios te dice que aún hay esperanza. No importa lo que hayas hecho, si hay en ti un deseo de regresar a Dios, Él está dispuesto a perdonarte y restaurarte. Pero si sientes que te has vuelto indiferente, que el pecado ya no te afecta, que puedes vivir en desobediencia sin que te pese la conciencia, entonces este es un llamado urgente para despertar tu espíritu.
La Biblia nos advierte sobre los que tienen una conciencia cauterizada, aquellos que han pecado tanto y por tanto tiempo que ya no sienten culpa ni convicción. Hebreos 3:15 nos dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios siempre da oportunidades. Él habla a través de su palabra, a través de situaciones en nuestra vida, incluso a través de mensajes como este. Pero la pregunta es, ¿estamos escuchando? ¿O estamos cerrando nuestros oídos? Pensemos en la historia del hijo pródigo. Este joven decidió alejarse de su padre y vivir una vida de pecado y desenfreno. Desperdició todo lo que tenía en placeres temporales hasta que lo perdió todo. Solo cuando llegó al punto más bajo de su vida, cuando estaba comiendo la comida de los cerdos, se dio cuenta de su error. Y en ese momento, tomó la decisión más importante de su vida: regresar a casa. ¿Qué hizo el padre cuando lo vio de lejos? No lo rechazó. No le cerró la puerta. No lo reprendió con ira. Corrió a abrazarlo. Le puso un anillo en su dedo, ropa nueva, y celebró su regreso con una gran fiesta. Dios es ese Padre. Él no rechaza al que regresa. Él no condena al que se arrepiente. Pero también es un Dios justo. Si el hijo pródigo nunca hubiera regresado, el padre no lo habría ido a buscar a la fuerza. Dios llama, pero no obliga. Él espera con los brazos abiertos, pero somos nosotros quienes debemos dar el paso hacia Él. Hoy quiero hacerte una pregunta seria y honesta: ¿en qué punto estás? ¿Eres como Pedro, que falló pero su corazón aún era sensible a la voz de Dios? ¿O te estás acercando a la condición de Judas, donde el pecado ya ha comenzado a dominar tu corazón al punto de que te sientes atrapado y sin salida? Si aún puedes sentir el llamado de Dios en tu vida, entonces hay esperanza. No importa cuán lejos hayas llegado, aún puedes regresar. Aún puedes ser restaurado. Pero no esperes más. Escribe en los comentarios: Señor, vuelvo a ti hoy. Haz esta declaración con fe. No solo escribas las palabras, sino que di con sinceridad en tu corazón: Dios, no quiero seguir alejándome. No quiero endurecerme. Quiero ser sensible a tu voz. Dios escucha. Dios ve tu corazón. Y Él está dispuesto a recibirte con amor. Hoy hemos reflexionado profundamente sobre una pregunta que muchos creyentes se han hecho en algún momento: ¿todos los pecados valen lo mismo ante Dios? A lo largo de este mensaje, hemos descubierto que, aunque todo pecado es una ofensa contra Dios, la Biblia hace una distinción entre aquellos que llevan a la muerte y aquellos por los cuales aún se puede interceder. Hemos visto historias de la Escritura que nos muestran esta realidad. La diferencia no está en el tamaño del pecado, sino en la actitud del corazón. Ahora, llegamos al punto más importante de este mensaje: ¿qué vas a hacer con esta verdad? No basta con haber escuchado. No basta con haber sentido convicción. Dios nos llama a la acción. Y hoy, Él te está llamando a ti. Tal vez en este momento hay algo dentro de ti que te dice: he cometido pecados, pero no quiero alejarme de Dios. No quiero que mi corazón se endurezca. No quiero que mi vida termine separada de Él. Si sientes esto, déjame decirte algo: Dios ya está obrando en tu vida. Pero aquí está la advertencia: la convicción del Espíritu Santo no dura para siempre si seguimos ignorándola. Cuanto más postergamos nuestro arrepentimiento, más se endurece nuestro corazón. La Biblia dice en Hebreos 2:3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No podemos jugar con la gracia de Dios como si siempre tuviéramos otra oportunidad. Hoy es el día de volver a Dios. Hoy es el día de arrepentirse. Si sientes que te has alejado, si hay pecados que han enfriado tu relación con el Señor, si has sentido que tu corazón se endurece, hoy puedes regresar. No importa cuán lejos hayas llegado, Dios está listo para recibirte con amor. No dejes que la culpa o el miedo te detengan. El enemigo quiere que creas que ya es tarde, que has pecado demasiado, que no hay perdón para ti. Pero esa es una mentira. La verdad es que Cristo murió por ti.
La verdad es que su sangre es suficiente para limpiar cualquier pecado. La verdad es que Dios te ama y te está llamando ahora mismo. Pero la decisión es tuya. No quiero que este mensaje sea solo palabras que escuchaste una vez y olvidaste después. Quiero que este mensaje sea un punto de cambio en tu vida. Que este sea el momento en que decides tomar en serio tu relación con Dios. Si en tu corazón sientes el llamado de Dios, te invito a hacer una oración ahora mismo. No importa dónde estés, Dios está escuchando. Cierra tus ojos y repite estas palabras con fe. Señor Jesús, reconozco que he pecado. Reconozco que muchas veces he ignorado tu voz, que he caído en cosas que me alejan de ti. Pero hoy me arrepiento. Hoy decido volver a ti con todo mi corazón. Perdóname, límpiame con tu sangre, renuévame. Quiero caminar en obediencia, quiero vivir para agradarte. No quiero que mi corazón se endurezca, quiero ser sensible a tu voz. Jesús, sé mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a seguirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, Dios ha comenzado una obra nueva en ti. Pero esto no termina aquí. Ahora necesitas fortalecer tu relación con Dios. ¿Cómo? Lee la Biblia todos los días. La palabra de Dios es el alimento para tu espíritu. No puedes crecer sin ella. Ora constantemente. No se trata de repetir frases vacías, sino de hablar con Dios como hablas con un amigo. Busca una comunidad de fe. No puedes caminar solo. Necesitas rodearte de personas que te animen y te ayuden a crecer en Cristo. Aléjate del pecado. Si hay algo en tu vida que te aleja de Dios, es momento de dejarlo atrás. Dios ha hablado hoy a tu vida y ahora te toca a ti responder. Si tomaste la decisión de seguir a Cristo hoy, escribe en los comentarios, estoy listo para caminar con Dios. Queremos orar por ti, queremos acompañarte en este camino. Y si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien más. Hay muchas personas que necesitan escuchar esta verdad, que necesitan despertar antes de que sea demasiado tarde. Sé un instrumento en las manos de Dios. Recuerda esto. Dios te ama, su gracia es suficiente y Él tiene un propósito para ti. No dejes que nada te aleje de su amor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Comenta, Jesús transforma vidas.